Página 544, parágrafo 7, repulsión y atracción de obreros al desarrollarse la industria maquinizada. Crisis de la industria algodonera. En el párrafo anterior estuvimos viendo los efectos de la maquinaria sobre la contratación y expulsión de obreros. Y estuvimos viendo en ese párrafo, que se llamaba teoría de la compensación, cómo la supuesta compensación que se produce en el capital al contratar y ir expulsando obreros, decía esta teoría, dice, bueno, pues es verdad que a medida que se introduce la maquinaria dentro del circuito de producción, se expulsan obreros, pero esa expulsión de obreros del circuito productivo libera a su vez unos capitales que se vuelven a reinvertir y se contratan otra vez los mismos obreros, aunque sea en otro sector de producción. Y el párrafo anterior iba destinado a mostrar que lejos de producirse tal compensación, en este proceso de maquinización, lo que se produce es una expulsión permanente y sistemática de los obreros del proceso productivo, que puede estar disimulada por una expansión de la industria capitalista, que va contratando en otros gremios, pero que en última instancia, sea de forma relativa o de forma absoluta, al final el ejército de reserva, el ejército de desempleados va creciendo y sobre todo las personas que van siendo expulsadas difícilmente vuelven a encontrar trabajo en las mismas condiciones y normalmente son expulsados a la precarización, a los restos de la manufactura que van sobreviviendo en la periferia del sistema, cuando no directamente al lumpenproletariado. Bien, en este párrafo 7 vamos a ver que esta expulsión de los trabajadores del circuito productivo depende en buena medida en su cantidad de los ciclos económicos, de los ciclos de sobreproducción, de los ciclos de subproducción, de manera que a medida que el capitalismo va enfrentándose a las propias crisis que genera, una de las víctimas principales de estos ciclos de producción, sobreproducción y crisis, bueno, pues es la mano de obra asalariada que se ve atraída o expelida del circuito productivo y, lógicamente, se la ve atraída o expelida de sus medios de subsistencia. Vamos a comenzar la lectura entonces por la página 544. Vicente, por favor, si estás por ahí, comienzas tú. Repulsión y atracción de obreros al desarrollarse la industria maquinizada. Crisis de la industria algodonera. Todos los expositores responsables de la economía política admiten que la introducción inicial de la maquinaria actúa como una peste con respecto a los obreros de las artesanías y manufacturas tradicionales con las que aquella, en un primer momento, compite. Casi todos deploran la esclavitud del obrero fabril. ¿Y cuál es el gran triunfo de casi todos ellos? ¿Y cuál es el gran triunfo que casi todos ellos sacan de la manga? Que la maquinaria, tras los horrores de su periodo de introducción y desarrollo, en última instancia aumenta, en lugar de disminuirlo, el número de esclavos del trabajo. Sí, la economía política se regodea con el horrible teorema, horrible para todo filántropo que crea en la eterna necesidad natural del modo capitalista de producción, de que incluso la fábrica fundada ya sobre la industria maquinizada, tras determinado periodo de desarrollo, luego de una época de transición más o menos prolongada, somete a un trabajo agotador a más obreros de los que en un principio arrojó a la calle. Lee por favor la nota 226. 226. Ganev, por el contrario, considera que el resultado final de la industria maquinizada consiste en la reducción numérica absoluta de los esclavos del trabajo, a costa de los cuales vive y desarrolla su perfectibilité perfectible. Una cantidad acrecentada de gente de pro.
Por poco que comprenda el movimiento de la producción, al menos vislumbra que la maquinaria sería una institución extremadamente funesta si su introducción transformara en indigentes a obreros ocupados y su desarrollo hiciera surgir más esclavos del trabajo que los que liquidó anteriormente. Detente un momentito. ¿Recordáis que al final del párrafo 6, que leíamos la semana pasada, veíamos cómo esta, entre comillas, liberación de capitales por parte de la industria maquinizada tenía por consecuencia que una parte creciente del proletariado en condiciones de trabajar empezaba a ser contratado en cantidades cada vez mayores en trabajos que no estaban directamente dentro del circuito productivo, sino en tareas dedicadas a la industria del lujo, al ocio o a las tareas serviles de la pequeña burguesía en ascenso. Y vimos cómo en la época de Marx, del orden del 20% ya de la población en edad de trabajar, estaba empleada, por ejemplo, en actividades de tipo doméstica para empleos de particulares, de los particulares que pudieran pagar ese empleo doméstico. Este argumento de Ganil es interesante porque dice, permíteme Vicente que lo repita, dice, por el contrario, considera que el resultado final de la industria maquinizada consiste en la reducción numérica absoluta de los esclavos del trabajo a costa de los cuales vive y desarrolla su perfectibilité perfectible una cantidad acrecentada de gente de pro. Y vimos, os puse al final de la sesión pasada, la estadística según el INE para 2022 en España, donde podíamos ver cómo el 90% de la población española o el 95% de la población española vive a costa de la producción primaria que desarrolla escasamente un 5% de la población. Y eso, como decía Mar, y eso además, como decía Mar, sin contar todo lo que España como potencia del centro del sistema expolia en las colonias a través de la economía, el reparto desigual a través del comercio internacional. Pues bien, Canil viene a decir que la aportación del capitalismo con la industria maquinizada es ir reduciendo la cantidad de gente que es esclavizada por el sistema capitalista en beneficio de una cantidad acrecentada de gente de pro, ¿no? De todo ese grupo de trabajadores que creen que son clase media, ¿no? Y que, bueno, pues al final viven a costa de la explotación o de la sobreexplotación de una cantidad cada vez más pequeña y sobreexplotada de población. Continúa Vicente. El cretinismo, de su punto de vista... Perdona, Jorge, yo te quería hacer una observación de esto que estás hablando. Vi una noticia de que ahora están poniendo en la zona de Alicante, en los bares, por este problema de la falta de personal para robot, y además funcionaban. Los vendían bastante caros, 8 o 9 mil euros, o los alquilaban por 400 euros al mes. Entonces, ellos decían que no iba a pasar nada con los trabajadores, que era una ayuda. Pero entonces yo me pregunto, si no hay unas ayudas de la sociedad a los trabajadores, con unas pagas, con unos emolumentos, o a esas empresas para que no despidan a cambio de esos robots, de lo que sea, no me cuadran las cuentas aritméticas. Si una empresa, llámese restaurante o bar o lo que sea, contrata 2 robots de esos, son 800 euros al mes. Esos 800 euros de alguna forma tiene que sacarlos. Un poco por lo que estás comentando de la maquinaria. Hombre, son 800 euros sin seguros sociales, sin días libres, sin huelgas, ¿no? Sin ¿Pero tú crees que el emprendedor de turno lo va a ver como tú lo estás viendo? Por eso... No, yo no digo que lo vea ni que lo deje de ver. Yo digo que si las cuentas le salen, lo contratará.
En su momento creo que, no sé cuándo, ni quién, ni dónde, se planteó un impuesto a la maquinaria que sustrae, o sea, que elimina, sería una manera de compensarlo, pero yo creo, y bueno, podría ser complemento a que simplemente se redujera el margen de beneficios, se mantuvieran el mismo número de empleados y estos vivieran mejor, con más tiempo de ocio, como siempre hemos estado comentando aquí. Ya, pero eso no se llama capitalismo. ¿Vale? Al final el capitalismo consiste en la obtención de beneficios a costa del ahorro en los salarios. ¿Vale? No hay más. No hay más. Si ese ahorro en los salarios lo consigo reduciendo los salarios, bienvenido sea. Si ese ahorro en los salarios lo consigo sustituyendo trabajadores de carne y hueso por robot, bienvenido sea. Sí. Al final el capitalismo consiste en eso, en ahorrar salarios de los trabajadores para engrosar la bolsa, el saco de los beneficios. Y cualquier procedimiento que se utilice dentro del capitalismo es válido. Si le ponemos límites o si pretendemos ponerle límites a una de las dos cosas, en lo cual estoy muy de acuerdo, ¿vale? Eso ya tiene otro nombre. Eso ya no se llama capitalismo. Esto es importante tenerlo claro, porque quien pretenda dentro del capitalismo introducir mecanismos reguladores que eviten esta situación, está haciendo un brindis al sol. Eso no va a ocurrir, porque no hay en el capitalismo más beneficios que los que se obtienen de los salarios impagos. No hay más, ¿vale? Sea porque le reduzco el salario al trabajador, sea porque aumento su jornada laboral sin pagársela, sea porque aumento su productividad sin pagarle la proporción que le corresponde al trabajador, o sea porque sustituyo al trabajador por tecnología y me ahorro al trabajador. De una manera o de otra, no hay más plusvalor que el que se obtiene de los salarios que no pago. ¿Vale? Bien, todo mecanismo compensatorio que un social bien pensante, que un humanista de pro, quiere introducir dentro del capitalismo sin abolir el capitalismo, pues ¿qué queréis que os diga? Sí, pues es marear la perdiz, es darle vueltas al asunto, no le vamos a poner el impuesto vamos a aumentarle el impuesto a las ganancias, vamos a poner un impuesto a la máquina, es decir, ya, pero es que el capitalismo consiste precisamente en obtener beneficios. ¿Sí? Y no hay más beneficio que los salarios que no se pagan. ¿Vale? Podemos marear la perdiz todo lo que queramos. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir, a ver, por favor, eso no quiere decir que no haya que luchar por la reducción de la jornada laboral, que no haya que luchar por la dignificación de las condiciones de trabajo, todo eso por supuesto, ¿vale? Sí, pero no dejan de ser parches a un problema de fondo, que es que en el capitalismo solo se obtienen beneficios a partir del trabajo impago. En las distintas formas que al capitalismo se le ocurra en cada época. ¿Sí? ¿Vale? Sí, Jorge, sí, un apunte, que no tenemos que irnos tan lejos con lo del tema del robot, simplemente ya llevamos muchos años, empezaron los supermercados, pero también cada vez hay más tiendas de ropa, de decoración, que están las cajas automáticas, claro, que son 5 o 6, que se supone, que, claro, se lo venden a la gente para ahorrarse tiempo, tienen a una sola cajera claro, para atender las dudas, claro, pero ahí está. Pero si es que es que está pensado. Si es que las gasolineras, los lavaderos de coche. Claro, exacto, también. Elemental, las maletas que tú mismo claro, tú mismo te haces todo. Es tan elemental que enternece a veces oír ciertas conversaciones en los bares, ¿no? Es decir, claro, que dices, Angelito,
déjalo, no intentes convencerle porque es perder el tiempo, ¿vale? Sí. Vamos a ver, es decir, cuando un supermercado elimina a los cajeros para sustituirlos por una máquina, es porque la máquina es más barata que los salarios y los seguros sociales del personal. Sí, y además la persona que tiene además sustituyen, por ejemplo, dejan 2 cajas con personal de carne y hueso y las otras 5 con una sola persona, que además ves que la persona está estresada, que seguramente tendrá un salario precario. Claro, porque lo que hace el empresario es externalizar el coste. Sí. Y lo carga, en este caso lo carga sobre el cliente una parte del coste. Ahora tú te tienes que embolsar, tienes que hacerte la facturación, ¿no? Todo eso que antes hacía otra persona, igual que en la gasolinera, decía antes Paco, igual que en la gasolinera, antes tú llegabas con tu coche como un buen burgués. O los bancos, por poner un ejemplo típico, ¿no? O los bancos, ¿vale? Es decir, pero fijaos que al final, cuando los tertulianos de turno te dicen que lo de la teoría del valor trabajo es un asunto ya superado, ¿no? Sí, claro. Es que al final es que no hay más valor que el salario de los trabajadores. ¿Vale? Sí, y la prueba la tiene en que cada vez que el banco quiere hacer una reestructuración, sustituye trabajadores por ordenadores y cajeros automáticos. En la gasolinera, por una máquina también automática que te expende el tal. En el supermercado, y el día que encuentren un reponedor automático que sea capaz de reponer las estanterías de los supermercados, se acabó el oficio de cajero reponedor en los supermercados. El otro día yo vi una noticia que están inventando un robot camarero. Sí, el que yo he dicho, Paco, pero... Es que no estaba... perdona, no, es que lo había comentado porque yo escuché esa misma noticia. Pero un momento, Jorge, a colación de lo que estás diciendo. Entonces, tampoco es la solución al problema que estamos estudiando aquí o leyendo, de que haya una paga, una ayuda que la gente pueda vivir, pueda tener unas necesidades cubiertas, porque el capital le dará la vuelta, lo mismo que esa ayuda para el robot o lo que sea, o lo que comentaba el compañero Vicente, de ese impuesto, es que es lo mismo. Tú has dicho claramente lo que has dicho, pues entonces, mientras este capitalismo... Esa paga será una solución para la persona que ha sido precarizada y ha perdido su empleo, ¿vale? Y le servirá para no morirse de hambre y no caer en la indigencia y en la indignidad. ¿Sí? Y quizá le contraten, le contraten por un montante restando esa paga, es decir, que el empresario contará. Pero a lo que apunto es que esa solución, entre comillas, la palabra solución, es un parche. Porque el problema de fondo se llama capitalismo. Y ese problema de fondo que se llama capitalismo no lo arreglas con esa compensación a la persona despedida. El problema es que hemos despedido a una persona porque en el capitalismo no hay más beneficios que los trabajos que no se pagan. ¿Sí? Bien, entonces, dentro del capitalismo podemos marear la perdiz todo lo que queramos, ¿vale? Y además, a veces es necesario, es imprescindible hacerlo, esa lucha, esa demanda, tal. Pero no nos olvidemos que el problema de fondo se llama capitalismo. Y mientras haya capitalismo, lo único que el capitalismo va a discutir es a quién le roba su salario. Y si por medio de una paga o de una subvención o de una ayuda hemos conseguido paliar el sufrimiento de un desempleado o de una desempleada, está muy bien, pero eso es necesario hacerlo. Pero el capitalismo le robará el salario a otro. ¿Sí? Sí, esto no tiene... El problema del capitalismo es que solo puede funcionar así. Son las reglas del sistema. Y como decía Marx ya desde el prólogo, esto no es nada personal. Capitalista que no se comporta así, quiebra. ¿Vale? Esto tampoco es una elección moral. Lo que es una elección moral es la lucha política con respecto a qué mundo queremos. Pero cuando estás dentro del sistema y quieres funcionar dentro del sistema, las reglas del sistema son imperativas. Si tú tienes una empresa y pretendes hacer funcionar tu empresa,
Solo puedes hacer funcionar tu empresa reduciendo el coste de tus trabajadores con respecto al producto terminado. No hay más. Tú me dirás, no, yo es que quiero... Y pagando menos impuestos. Sí, y pagando menos impuestos, por favor, faltaría más, ¿no? Sí, vale, sí, pero es que esta no es una opción. Cuando vosotros os imagináis un capitalista ético, ¿os imagináis un empresario que tenga prurito a la hora de pagar salarios justos? No, es que, vamos a ver, está muy bien, lo habrá, pero entonces deja de ser empresario ipso facto. ¿Vale? Sí, en el momento en el que eso ocurre, ese señor queda fuera del sistema. Señor o señora queda fuera del sistema económico, es decir, no puede funcionar. Podrá ser una ONG, podrá ser una cooperativa de ayuda mutua, podrá ser muchos proyectos, pero está fuera del sistema capitalista. ¿Vale? Se queda fuera. No puede seguir compitiendo con su producto dentro del sistema capitalista. Para poder competir con su producto dentro del sistema capitalista, necesita reducir la parte proporcional de los salarios con respecto al coste del producto terminado. No tiene más opciones. ¿Vale? Así que, digamos, clarificadas, digamos, estas cuestiones, ¿no? Seamos conscientes de la diferencia que hay entre actividades políticas que vayan a la raíz del problema y actividades políticas que vayan a paliar los efectos más perniciosos del sistema capitalista. Creo que las dos son necesarias en política, pero no confundamos una con la otra. No creamos que por ponerle el impuesto al robot hemos solucionado el problema. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues continuamos entonces. Vicente, estábamos en la nota, decíamos, el cretinismo. Sí, el cretinismo. Sí. El cretinismo de su punto de vista personal solo puede expresarse con sus propias palabras. Las clases condenadas a producir y a consumir disminuyen y las clases que dirigen el trabajo, que asisten, consuelan e ilustran a toda la población se multiplican. Fíjate qué interesante la manera en la que este pobre tipo expresa el asunto sin entender de lo que está tratando, ¿vale? Las clases condenadas a producir disminuyen. Y las clases que dirigen el trabajo, todo el sicariado, todo el personal intermedio de control de los demás trabajadores, los que consuelan, médicos, psicólogos, maestros, curas, ¿no? Y los que ilustran a toda la población, se multiplican y se apropian de todos los beneficios resultantes, no beneficios económicos, sino los beneficios sociales, resultantes de la disminución de los costos del trabajo, de la abundancia de los productos y de la baratura de los artículos de consumo. Y recordad la estadística que os di la semana pasada. Cuando vemos que un 80% de la población puede vivir, incluso vivir mejor, y bastante mejor, ¿no?, que los que producen esas cantidades de bienes primarios que son fundamentales para la subsistencia de la totalidad de la población. Y que esa era la razón por la cual era muy importante que esos productores primarios fueran los peor pagados y los que en peores condiciones estuvieran, para que el plusvalor que se le pudiera arrebatar y el plusproducto que se le pudiera arrebatar permitiera alimentar a la mayor cantidad de población posible para todo este tipo de tareas que hacen falta, no solamente para sostener esa producción primaria, sino para hacer el servicio y el ocio de los que mandan, ¿no?, y de los que dirigen la comunidad. Continúa, Vicente. Jorge. Sí. Jorge. Y a ver, por analogía se puede decir que lo mismo pasa exactamente en
el turismo, en servicios de bares, en los hoteles. Se supone que los elementales, trabajos más elementales, para que haya posibles ganancias en las etapas arriba, tienen que ganar lo menos posible. Claro, claro. Es imprescindible para la extracción de plusvalor que cuanto más bajo estás en la escala, y por tanto más importante es tu trabajo para la producción de plusvalor, menos ganes, claro, para que la masa de plusvalor y la tasa de plusvalor entre los de arriba aumente, efectivamente. ¿Vale? Si pero no, a cuenta de que van a comer gambas todos los demás, ¿no? ¿Vale? Venga, continúa. Sí. Avanzando en esta dirección, la especie humana se eleva a las más altas concepciones del genio, penetra en las profundidades misteriosas de la religión, establece los principios saludables de la moral, consistente en apropiarse de todos los beneficios, etc. Las leyes tutelares de la libertad, libertad para las clases condenadas a producir, y del poder, de la obediencia y la justicia, del deber y la humanidad. Este Ganil, ya veis, era un poeta, ¿no? El tipo se entusiasma, se viene arriba, ¿no? Y entonces dice, hombre, todo lo que le estamos chupando sin pagar a los pobres desgraciados que están trabajando, hombre, tan malo no es, porque cada vez son menos, es verdad que cada vez les explotamos más, pero al mismo tiempo le permitimos con eso vivir mejor pues a toda esta enorme cantidad de población que sirve de mando intermedio y de eslabón intermedio entre los dueños de los medios de producción y los explotados, y les permite las más altas concepciones del genio. Es tipo Quevedo, ¿no? Esto es tipo Quevedo. Sí, casi como Aristóteles, ¿no? Es decir, pues no habría filosofía, ¿no? Si no habría esclavitud, si no hubiera esclavitud, pues no tendríamos filosofía, ¿no? Es decir, algún precio teníamos que pagar, y en todo caso había que agradecerle a los esclavos antiguos y a los asalariados modernos estas altas cotas del genio humano que hemos alcanzado gracias a sus sacrificios. ¿Vale? Jorge, lo de la frase que dice, tomamos esta jeringonza de Chanil, ¿esto qué es? Sí, el último. ¿Esto es Marx quien lo piensa o quien lo dice? No, Marx lo está citando, lo copia de este autor, claro, está diciendo, bueno, así es como piensa la clase pudiente, la clase de los dueños de los medios de producción, ¿no? Creen además que están haciendo una labor humanitaria, ¿no? Dando de comer, te dan de comer. Es que te dan trabajo, Julián. Te dan trabajo. Da gracias. Tienes que dar las gracias porque te dan trabajo, te curan, te ilustran y encima además te perdonan los pecados. Exacto. Todo estás creído. ¿Vale? Ahí. Continúa, Vicente. Sí. Es cierto que, como lo demostraban ya algunos casos, por ejemplo los de las fábricas inglesas que elaboran estambre y seda, cuando la expansión extraordinaria de ramos fabriles alcanza cierto grado de desarrollo, la misma no solo puede estar acompañada de una reducción relativa del número de obreros ocupados, sino de una reducción en términos absolutos. Gracias, Vicente. Sigue, Alfonso. En 1860, al efectuarse por orden del Parlamento un censo especial de todas las fábricas del Reino Unido, la sección de los distritos fabriles de Lancashire, Cheshire y Yorkshire, asignada al inspector Robert Baker, contaba 652 fábricas. De estas, 570 disponían de 85.000 telares de vapor, 6.800.000 usos, excluyendo los usos de torcer, 27.000 caballos de fuerza en máquinas de vapor, 1.300 en ruedas hidráulicas y 94.000 personas ocupadas. En 1865, en cambio, las mismas fábricas disponían de 95.000 telares, 7 millones de usos, 28.000 caballos de fuerza en máquinas de vapor, 1.400 en ruedas hidráulicas y 88.000 personas ocupadas. Es decir, fíjate, Alfonso, haciendo un número rápido, ¿vale? En 5 años
en 5 años, de 1860 a 1865, había aumentado la potencia instalada, había aumentado la maquinaria instalada, y sin embargo la población trabajando en este gremio se había reducido de 94.000 personas a 89.000, es decir, prácticamente un 7% en 5 años. Una reducción del 7% del personal trabajante. ¿Vale? Continúa, Alfonso. De 1860 a 1865, por consiguiente, el aumento de telares de vapor representó en esas fábricas un 11%, el de usos un 3%, el de fuerza de vapor en caballos un 5%, mientras que el número de personas ocupadas había decrecido en un 5,5%. Entre 1852 y 1862 se verificó un considerable crecimiento de la fabricación lanera inglesa, mientras que la cantidad de obreros ocupados se mantuvo prácticamente estacionaria. Esto demuestra en qué medida tan grande la nueva maquinaria introducida había desplazado el trabajo de periodos precedentes. Lee, por favor, la nota 228. Voy para allá. Vale. Reports, 31 de octubre de 1862. 62. Agregado a la segunda edición, a fines de diciembre de 1871, el inspector Alexander Redgrave dijo en una conferencia celebrada en Bradford, en la New Mechanics Institution: lo que me ha sorprendido desde hace algún tiempo es el aspecto cambiado de las fábricas laneras. Antes estaban colmadas de mujeres y niños, ahora la maquinaria parece efectuar toda la labor. El fabricante, a mi solicitud, me dio la siguiente explicación: bajo el sistema antiguo yo ocupaba 63 personas. Luego de introducir la maquinaria perfeccionada, reduje mi mano de obra a 33. Y recientemente, a consecuencia... Sí, a la mitad, justo. Y recientemente, a consecuencia de nuevos y grandes cambios, quedé en condiciones de reducirla de 33 a 13 personas. ¡Qué disparate! ¿Verdad, Alfonso? Es decir, si tenemos una reducción de personal prácticamente a la cuarta parte o a la quinta parte, en apenas unos pocos años, gracias a la introducción de la maquinaria. Como veis, la culpa no es la de la máquina, la culpa es la de la utilización capitalista de la maquinaria, que persiguiendo el beneficio expulsa a los trabajadores y los precariza, expulsándolos del sistema productivo. Continúa arriba, Alfonso. En ciertos casos empíricos... Sí, el otro día me comentaban que, bueno, en la empresa azulejera, 5 o 6 personas son capaces de producir 100.000 metros cuadrados de azulejos al día. Sí. Multiplica. Es un despropósito. Sí. Sí. Una barbaridad. En ciertos casos empíricos, el aumento de los obreros fabriles ocupados no es a menudo más que aparente. Esto es, no se debe a la expansión de la fábrica ya fundada en la industria mecánica, sino a la paulatina anexión de ramos accesorios. El aumento entre 1838 y 1858 en el número de los telares mecánicos y en el de los obreros fabriles ocupados en los mismos se debió, por ejemplo, en el caso de la industria algodonera británica, simplemente a la expansión de este ramo industrial. En las otras fábricas, en cambio, fue originado por la aplicación de fuerza de vapor a los telares de alfombras, cintas, lienzo, etc., impulsados antes por la fuerza muscular humana. De ahí que el incremento de estos obreros fabriles solo fuera la expresión de una mengua en el número global de los obreros ocupados. Por último, aquí prescindimos enteramente de que en todas partes, excepto en las fábricas metalúrgicas, los obreros adolescentes menores de 18 años, las mujeres y los niños constituyen el elemento ampliamente preponderante del personal fabril. Claro, aquí lo que nos está diciendo Marx es lo siguiente. Mientras se implanta la industria maquinizada en competencia con la industria manufacturera, la industria maquinizada crece como los hongos. Como los hongos. Porque no tiene competencia. Porque la introducción de la maquinaria en la industria devora toda la producción de la industria manufacturera. Donde en el trabajo del telar o del tejido hay gente trabajando a mano con máquinas manuales,
alguien introduce una máquina automática, sustituye trabajo humano por trabajo maquinizado, multiplica la producción y lo vende todo. Y lo vende todo. Como el capital es especialmente avaricioso y el capital tiene tendencia, tiene querencia a ir allí donde más beneficios obtiene, durante los primeros años de aparición de la industria maquinizada, las máquinas y las fábricas maquinizadas crecen como hongos y contratan a una gran cantidad de trabajadores. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que saturan el mercado. Y en el momento en el que el mercado se satura, los capitalistas maquinizados tienen que empezar a competir entre sí. Y solo pueden competir entre sí aumentando la tecnología de su maquinaria. Y en la medida en la que aumentan la tecnología de su maquinaria, antes que estaban contratando gente para poder aprovechar el boom económico, ahora se encuentran con que empiezan a expulsar gente. ¿Y a dónde la expulsan? Pues a donde no hay trabajo, a la industria manufacturera, a los lugares donde el trabajador tiene que sobrevivir de forma cada vez más precaria y cada vez en peores condiciones, porque no puede competir con los resultados de la maquinaria. Y entonces Marx nos coloca ante estas oscilaciones de la industria en las que al principio el capital campa a sus anchas en medio de un bosque primitivo de manufactura que no le ofrece ninguna competencia y crece sin ningún límite hasta el momento en el que tienen que empezar a competir entre ellos para ver quién es el que es capaz de colocar su producción. Y en ese momento es cuando empieza el periodo de repulsión, de expulsión y de precarización de la mano de obra de forma masiva. Continúa, Alfonso. Se comprende, no obstante, a pesar de la masa obrera desplazada de hecho y sustituida virtualmente por la industria maquinizada, que con el crecimiento de esta, expresado en un mayor número de fábricas del mismo tipo o en las dimensiones ampliadas de fábricas existentes, los obreros fabriles pueden ser más numerosos, en último término, que los obreros manufactureros o artesanos desplazados por ellos. Supongamos que en el viejo modo de producción, por ejemplo, el capital de 500 libras empleado semanalmente se compusiera de una parte constante de 2/5 y de una parte variable de 3/5. Esto es, que se invirtiesen 200 libras en medios de producción y 300 libras en fuerza de trabajo. Digamos que a razón de 1 libra por obrero. Al surgir la industria maquinizada, la composición del capital global se transforma. Se divide ahora, por ejemplo, en una parte constante de 4/5 y una parte variable de 1/5. O sea que únicamente se invierten 100 libras en fuerza de trabajo. Se despide, por tanto, a 2/3 de los obreros ocupados anteriormente. Si esta industria fabril se expande y el capital global invertido, permaneciendo inalteradas las demás condiciones de producción, aumenta de 500 a 1500, ahora se ocupará a 300 obreros, tantos como antes de la revolución industrial. Si el capital empleado sigue aumentando hasta 2000, se ocupará a 400 obreros, por tanto, a 1/3 más que con el viejo modo de producción. En términos absolutos, el número utilizado de obreros ha aumentado en 100. En términos relativos, esto es, en proporción al capital global adelantado, ha descendido en 800, ya que en el viejo modo de producción el capital de libras, de 2000 libras, habría ocupado a 1200 obreros en vez de a 400. En vez de a 400. Es decir, durante la fase de expansión de la industria maquinizada, aunque la industria maquinizada utilice muchos menos obreros, como crece como los hongos, porque no tiene competencia, pueden aparecer una enorme cantidad de fábricas y de capitales invertidos que den trabajo a tantos o más obreros como antes había. Pero en términos relativos, de ninguna manera, porque la capacidad productiva de la industria maquinizada es tan superior
que realmente lo que ha hecho es impedir que cantidades enormes de gente puedan encontrar un trabajo que antes tenían en la manufactura. Paco, tú mismo, la disminución relativa del número de obreros ocupados. La disminución relativa del número de obreros ocupados es compatible, pues, con su aumento absoluto. Partíamos más arriba del supuesto de que, al crecer el capital global, su composición seguía siendo constante, puesto que no se modificaban las condiciones de producción. Pero sabemos ya que con cada progreso del régimen maquinista, la parte constante del capital, esto es, la que corresponde a la maquinaria, materias primas, etcétera, aumenta, mientras que disminuye la parte variable, invertida en fuerza de trabajo. Y sabemos, asimismo, que en ningún otro modo de producción el perfeccionamiento es tan constante y, por tanto, es tan variable la composición del capital global. Este cambio constante, sin embargo, es interrumpido de manera también constante por lapsos de reposo y por una expansión meramente cuantitativa sobre la base técnica dada. Aumenta con ello el número de obreros ocupados. Así, por ejemplo, el número de todos los obreros en las fábricas elaboradoras de algodón, lana, estambre, lino y seda en el Reino Unido ascendía en 1835 apenas 354.684, mientras que en 1861 solo el número de los tejedores con telares de vapor de uno y otro sexo y de las más diversas edades, a partir de los 8 años se elevaba a 230.654. Este crecimiento aparece como menos grande si se tiene en cuenta que en 1838 los tejedores manuales británicos del algodón, junto con los familiares ocupados por ellos, eran 800.000. Para no hablar de los tejedores desplazados en Asia y en el continente europeo. En las pocas observaciones que hemos de formular todavía respecto a este punto, nos referimos en parte a relaciones puramente de hecho, a las que aún no han conducido a nuestra exposición teórica misma. Gracias, Paco. Marí, ya te veo por ahí. Sí. Continúa tú la lectura, 549 arriba. Mientras sí. la explotación maquinizada. Mientras la explotación maquinizada se expande en un ramo industrial a costa del artesanado o la manufactura tradicionales, sus éxitos son tan seguros como lo serían los de un ejército que, armado con fusiles de percutor, luchara contra un ejército de arqueros. Este periodo inicial en que la máquina conquista por primera vez su campo de acción es de una importancia decisiva a causa de las ganancias extraordinarias que ayuda a producir. No solo constituyen estas en sí y para sí una fuente de acumulación acelerada, sino que atraen a la esfera de producción favorecida gran parte del capital social adicional que constantemente está creándose y se pugna por hallar nuevos campos de inversión. Detente un momentito, Marí. La sesión anterior, Jorge planteó el problema de qué pasaba con los capitales que se ahorraban cuando se compra la máquina, ¿no? Es decir, el capitalista compra la máquina, cambia la composición del capital, en la empresa ahora hay más cantidad de capital constante o crece el capital constante a cuenta del variable, se reducen los salarios de los trabajadores, aumenta la productividad y decíamos, el capitalista, si es capitalista y no se lo come a ese dinero que ha ahorrado, lo tiene que reinvertir en el proceso productivo. ¿Vale? Y preguntaba Jorge, ¿y si se lo lleva? ¿Y si se lo lleva? Y si no lo reinvierte en el proceso productivo de la fábrica, sino que
lo invierte en bolsa? Era la pregunta, creo recordar, que hacía Jorge, concretamente. En paraísos fiscales, ¿no? Sí, pero la cuestión es en bolsa. En bolsa. Es decir, vamos a ver. Una cosa es la inversión del banco, cuando el capitalista pide prestado dinero a un prestamista, como es el banco, ¿no? Y el banco le dice, sí, yo te doy dinero a cambio de que tú me devuelvas el 10% el año que viene. ¿Vale? Ese 10%, ¿de dónde sale? Os decía yo la semana pasada. Ese 10% solo puede salir de una detracción del plusvalor obtenido por el capitalista en el proceso productivo. El capitalista explota a sus trabajadores, no paga la productividad en forma de salario, y una parte de eso que él llama beneficio, igual que tiene que pagar impuestos, tiene que pagar tal, pues le paga al banco su mordida del 10% por el capital adelantado. ¿Vale? Pero cuando el capitalista saca el dinero del proceso productivo para invertirlo en otro negocio capitalista, no está operando igual que el banco. Es diferente. Cuando el capitalista saca el dinero de su proceso productivo para invertirlo en bolsa, lo está invirtiendo en otro proceso productivo. Es que tu empresa o la empresa puede no necesitar más capital. O peor, la empresa que tú tienes puedes considerarla que es poco productiva. Un axioma del capital de Marx, es que los capitales tienden a nivelarse según su rentabilidad. Este es un principio muy importante de la economía. Los capitales tienden a invertirse allí donde obtienen mayor rentabilidad. Hay una frase que corre por ahí que dice que el capital es cobarde, ¿no? El capital es cobarde y cuando ve peligros huye, ¿no? Y donde ve oportunidades se arroja como una sanguijuela, ¿no? A chupar todo lo que puede. Pues bien, cuando un empresario estima que le sobran 1 millón de euros, ¿vale? Y dice, oye, y yo voy a meter este 1 millón de euros otra vez en esta fábrica de zapatos que me está dando escasamente un 2% o un 5% de interés, pudiendo invertirlo en una producción de pepinos en Túnez, que me va a dar un 20%, o que está dando en este momento un 20% o un 30% prácticamente sin ningún riesgo, pues yo en vez de invertirlo en mi fábrica de zapatos, saco el dinero y me lo llevo a los pepinos. El capitalista no es un trabajador. El capitalista busca la mayor rentabilidad para su capital. Y le da igual que esa inversión sea en una fábrica de la que posee la titularidad, que en una fábrica que sea de la titularidad de otro. Pero es diferente de lo que hace el banco. Son dos conceptos diferentes. El banco, cuando te da dinero, te exige, mediante un contrato, la devolución de una cantidad fija a final del año o a final del periodo pacto. Cuando vosotros, y si no te embarca, cuando vosotros o cualquier capitalista invierte dinero en un proceso productivo de un tercero, vosotros no le exigís al tercero una cantidad fija. Vosotros lo que exigís es la participación en la parte proporcional que habéis invertido de los beneficios de ese negocio. Es decir, cuando vosotros invertís vuestro dinero en forma de capital en un negocio ajeno, aunque no sea el vuestro, vosotros le entregáis ese dinero al empresario
para que contrate materia prima, contrate maquinaria, contrate trabajadores, extraiga plusvalor y del trabajo impago en forma de beneficios os dé una parte. Proporcional. Exactamente igual que en vuestra fábrica de zapatos. Solo que la titularidad de la fábrica de zapatos es vuestra y la titularidad de los pepinos es de otro. ¿Vale? Pero el proceso de obtención del beneficio es exactamente igual, por medio del trabajo impago que se hace en cualquiera de los dos procesos productivos. Y ese no es el caso del banco. El banco se apropia de una parte del trabajo impago que se obtuvieron en los beneficios, mientras que el capitalista participa del trabajo impago y de la explotación en cualquiera de los dos procesos productivos. Yo no pretendía hacer un juicio moral, sino simplemente describir el proceso, ¿vale? Los juicios morales los dejamos para la misa del domingo. ¿Vale? Sí. Pero digamos, creo que es importante tener en cuenta que el capitalista no tiene por qué ser el empresario. Son dos figuras diferentes. ¿Vale? Imaginaos un autónomo autoexplotado, que es el dueño de la empresa. ¿Sí? Bien. Y ahora el dueño de la empresa necesita comprar una maquinaria para poder competir en mejores condiciones en el mercado. Y entonces tiene un amigo que le dice, oye, yo trabajar no quiero, pero si te hace falta el dinero, yo no tengo problemas en comprarte la mitad de la empresa y darte 500.000 euros para que tú puedas comprar el tal y yo me llevo la mitad de los beneficios, que consigas en el proceso. Pero yo trabajar no quiero, ¿eh? Este es el capitalista por excelencia. ¿Vale? El capitalista por excelencia no trabaja. ¿Vale? El capitalista por excelencia invierte en procesos productivos que pueden ser propios o ajenos, a cambio de obtener una participación en el plusvalor que se extrae en ese proceso productivo. Si además el capitalista trabaja, es porque quiere, vamos a ver, es decir, es porque el tío es ingeniero, es médico, es químico, es carpintero, y entonces además le hace ilusión pegar 4 martillazos al día o dirigir una administración, ¿vale? O es economista, ¿vale? Pero su trabajo lo cobra en forma de salario. Hay que distinguir el salario que puede cobrar el empresario de los beneficios que le reporta el capital en el proceso productivo. Son dos conceptos diferentes, ¿vale? Entonces, cuando el capitalista invierte para obtener una parte del plusvalor que se extrae en el proceso productivo. Esta es la idea que yo quería transmitiros y que no hubiera dudas ya al respecto. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? Sí. Muy bien. Continuamos la lectura entonces. ¿Quién estaba leyendo? Yo. Adelante, Marín. Las ventajas particulares del periodo inicial fermental y de turbulencia se reiteran constantemente en los ramos de la producción donde la maquinaria se introduce por vez primera. Pero no bien el régimen fabril ha conquistado cierta amplitud de existencia y determinado grado de madurez, no bien, ante todo, su propio fundamento técnico, la maquinaria misma, es a su vez producido por máquinas. No bien se revolucionan la extracción del carbón y el hierro, así como la metalurgia y el transporte, y, en suma, se establecen las condiciones generales de producción correspondientes a la gran industria. Este modo de producción adquiere una elasticidad, una capacidad de expansión súbita y a saltos,
que solo encuentra barreras en la materia prima y en el mercado donde coloca sus propios productos. La maquinaria, por un lado, promueve un incremento directo de la materia prima. De esa suerte, pongamos por caso la cotton gin, demostradora de algodón, incrementó la producción de algodón. Por otro lado, la baratura de los productos hechos a máquina y los sistemas revolucionarios de transportes y comunicaciones son armas para la conquista de mercados extranjeros. Al arruinar el producto artesanal de estos, la industria maquinizada los convierte forzosamente en campos de producción de su materia prima. Detente un momentito, Mari, detente un momentito, porque aquí parece que estamos leyendo a Galeano, ¿no? En las venas en las venas abiertas de América Latina. Claro, cuando la maquinaria se introduce en un campo de producción, la maquinaria multiplica de manera tan desorbitada la producción que multiplica a su vez los consumos de materia prima. ¿Vale? Y a la vez que arruina a los productores que no están maquinizados, tiende a transformar a esos productores en suministradores masivos de materia prima. Cuando se arruina la industria de la India o la industria egipcia manufacturera, se transforma la India y Egipto en suministradores de algodón a lo bestia, ¿no? Para la industria del hilo o la tejeduría británica. Lo mismo ocurrió en Norteamérica, en las Américas, ¿no? Es decir, las colonias, entre comillas, sean colonias voluntarias o forzadas, se transforman en gigantescos criaderos y proveedores de materias primas para la gran industria maquinizada del centro del sistema. Nos dice el autor, al arruinar el producto artesanal de estos, la industria maquinizada los convierte forzosamente en campos de producción de su materia prima. Continúa, Marí. Así, por ejemplo, las Indias orientales han sido constreñidas a producir algodón, lana, cáñamo, yute, añil, etc., para Gran Bretaña. La constante conversión en supernumerarios de los obreros en los países de gran industria fomenta, como en un invernáculo, la emigración hacia países extranjeros y la colonización de los mismos, transformándolos en semilleros de materias primas para la metrópoli, como se transformó, por ejemplo, Australia en un centro de producción lanera. Detente un momentito. La constante conversión en desempleados, en supernumerarios, la constante conversión en parados de los obreros de los países de la gran industria, fomenta, como en un invernáculo, dice, como en un invernadero, la emigración hacia países extranjeros y la colonización de los mismos, transformándolos en semilleros de materias primas para la metrópoli. En el siglo XIX, 100 millones de europeos fueron expulsados por el hambre y la precariedad y tiñeron de blanco todas las costas de África, el sudeste asiático y América. Daos cuenta la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? 100 millones de precarizados, de hambrientos, de desesperados, ¿no? Que son expulsados del proceso productivo en la metrópoli y ocupan, colonizan todas las regiones en las que, hasta donde llega, digamos, el comercio marítimo de la metrópoli. Y nos pone dos ejemplos. La nota 232 y la nota 233. Si la veis, la exportación algodonera de las Indias Orientales a Gran Bretaña, la veis la nota 232, en 1846 era de 34 millones de libras. En 1860, 200 millones de libras. En 1865, 5 años después, 445 millones de libras. La masa bestial
de materia prima en países que antes eran manufactureros, ¿no? Y que abandonan la manufactura para transformarse simplemente en un semillero de materia prima para la metrópoli. La nota, por ejemplo, la lana, lo mismo. 5 millones en 1846, 20 millones en 1860, 20 millones en 1865. La lana va perdiendo estagnación, sí. Va perdiendo presencia a medida que el algodón se expande. Y en la nota 233, que es la del Cabo de Buena Esperanza a Gran Bretaña, 3 millones en 1846, 16 millones en 1860, 30 millones en 1865. Y la exportación lanera, por ejemplo, de Australia a Gran Bretaña, pasa de 21 a 60 y a 100. ¿No? Es decir, vemos cómo todos estos países van transformando, van abandonando su manufactura y se transforman en productores de materia prima. Como decía el gran Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de América Latina, en la División Internacional del Trabajo, cada uno asumió su especialidad. Unos se especializaron en ganar y los otros nos especializamos en perder. ¿Vale? Continúa, Marí. Se crea así una nueva división internacional del trabajo adecuada a las principales sedes de la industria maquinizada, una división que convierte a una parte del globo terrestre en campo de producción agrícola por excelencia para la otra parte, convertida en campo de producción industrial por excelencia. Esta revolución va acompañada de profundas transformaciones en la agricultura, de los cuales nos habremos de ocupar. No habremos de ocuparnos aquí. Ya lo veremos en otro momento. Una pregunta, sí. Jorge. Me ha parecido leer a alguien que dice que el proceso que actualmente hay en España y Portugal, que parece que se combinó en que en España, dado el clima y el mar que tenía, podía considerarse que el sitio más adecuado para la industria de turismo y servicios, pero que no era conveniente utilizarla con zonas industriales. Ese fue el sueño dorado. Ese fue el sueño dorado de Felipe y de su camarilla. Vosotros que lleváis más años que yo en la madre patria, creo que tenéis más información, ¿no? Pero yo recuerdo en la década del 80, cuando se nos habló de que la incorporación en Europa, en la División Internacional del Trabajo que se iba a establecer en Europa, nosotros nos íbamos a dedicar a poner cafés y a poner sombrillas, ¿no? Y el resto, y Europa del Norte a producir, porque era lo racional, ¿no? En esta División Internacional del Trabajo. Pero eso vino impuesto por la Unión Europea, no era de Felipe. Felipe lo a eso me pregunto yo pregunto... Sobre todo la socialdemocracia alemana, que decidió que el reparto en Europa era la industria al norte y los servicios al sur. Claro, y sí, pero quiero decir que Felipe y su camarilla les pareció... Estaban encantados con eso, claro. Sí, ¿no? Sí. Claro, estaban encantados. Porque venía impuesto como contrapartida de entrar en la Unión Europea. Efectivamente. Bueno, en el mercado común, que era en el mercado común. Y de hecho Felipe fue el que se encargó, se desmanteló prácticamente un 90% de las zonas industriales. Claro, el INI, claro. No solamente la industria privada, sino la industria pública. Sí. Todas las industrias del INI fueron troceadas y regaladas a los amiguetes del colegio, ¿no? Fue el beneficio que tuvimos de poder entrar en la Unión Europea, ¿no? Así es, esos son los beneficios. Fue la contrapartida. Nota 234 nos dice Marx, el desarrollo económico de Estados Unidos es a su vez producto, fijaos qué interesante, el desarrollo económico de Estados Unidos es a su vez producto de la gran industria europea y más particularmente de la gran industria inglesa. En su forma actual debe considerársele todavía como un país colonial de Europa.
El Engel dice, agregado a la cuarta edición, desde entonces Estados Unidos se ha desarrollado hasta convertirse en el segundo país industrial del mundo, sin que por ello haya perdido totalmente su carácter colonial. Norteamérica cambiará su posición radicalmente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Será el gran cambio de punto de inflexión. Aquí vemos en la tabla un poco confusa y abigarrada que presenta el libro, vemos la exportación algodonera de Estados Unidos a Gran Bretaña en 1846, 400 millones, en 1852, 700 millones, 1859, 900 millones, 1860, 1100 millones. Vemos cómo hay un constante crecimiento de las exportaciones algodoneras de Estados Unidos a Gran Bretaña. Exportaciones algodoneras realizadas con trabajo esclavo. Recordemos lo que hablábamos la semana pasada, de que el capital y el liberal de pro es muy moralista, pero no a la hora de comprar el producto, ¿no? Es decir, ahí se acaban todos los tapujos que pueda haber con respecto al trabajo esclavo. Si es barato, es lo que se compra, porque recordemos que el objetivo de la producción capitalista es la maximización del beneficio, ¿vale? No otra cosa. Y lo mismo ocurre con la exportación cerealera, que esto es muy interesante verlo. La exportación cerealera, como veis en las siguientes ítems que hay, de trigo, cebada, avena, centeno, harina, alforfón, maíz, arvejas, porotos, que son los porotos son en español las alubias, etcétera. Vemos cómo de 1850 a 1862 se multiplica por 2 la exportación de comida. La exportación de comida. Y si vais a la... Antes de pasar, la nota continúa en la página siguiente, cuando dice, por moción del señor Gladstone, la Cámara de los Comunes ordenó el 18 de febrero de 1867 que se efectuara una estadística de todos los granos, cereales y harina de diferentes tipos importados y exportados por el Reino Unido entre 1831 y 1866. Doy a continuación una síntesis de esos resultados. La harina está reducida a cuarter de trigo. Véase cuadro de la página, creo que está mal, es la página 500, en mi libro, la página 553. Si dais la vuelta a la página, en la página 553 tenéis un cuadro que está en apaisado. Si veis ese cuadro son las cantidades de grano importadas por Inglaterra entre 1830 y 1866. Si veis, tenéis una media anual de cuarter de trigo de 1 millón de cuarter en 1831, que sube a 16 millones de cuarter en 1866. ¿Estáis ahí? Sí. Vale. Veis que también hay exportación. Paradojas del capitalismo. Un país que importa resulta que exporta. Prácticas de dumping, como todos conocemos actualmente, igual, no hay ningún problema. Pero si descontamos, hay un excedente, que es la tercera línea, un excedente de la importación sobre la exportación anual, y vemos que la diferencia entre lo que Gran Bretaña importaba y lo que Gran Bretaña exportaba, para 1866 era 16 millones de cuarter, es decir, 20 veces más que en 1830. Sin embargo, la cuarta línea, que es la población en cada periodo, veis que la población en 1831 era de 24 millones de habitantes y en 1866 30 millones de habitantes. Es decir, que con apenas un aumento de 1/3 de la población, la importación de cereal por Inglaterra se multiplica por 20. Esto se traduce en la última línea en un valor muy interesante, que es la cantidad de cereal disponible per cápita en el Reino Unido.
Si lo veis, en 1831 la cantidad de cereal disponible en 1831 era de 0,036, que se duplica, se multiplica por casi por 15 o por 20 en 1866 hasta 0,540. Si consideramos, yo sé que todo esto que os estoy diciendo son demasiados datos, pero quiero que los tengáis en la cabeza para que cuando queráis repasar el texto tengáis toda la información disponible. Si consideramos que un cuarter de trigo son 290 litros, que más o menos al precio específico, al peso específico del trigo son unos 220 kilos. ¿Cómo? Si consideramos que un cuarter de trigo son más o menos unos 220 kilos, ¿no? Eso quiere decir que en 1866 la cantidad disponible de trigo por persona, considerando que todos los ingleses comieran lo mismo, que ya sabéis que no es verdad, ¿vale? Pero considerando que todos los ingleses comieran lo mismo, era de 300 gramos de trigo por persona por día, que a 2.700 calorías son 1.000 calorías diarias. Considerando que todos comieran lo mismo, pero ya sabéis que esto no es así. Unos se comerían 5.000 y otros comerían 120, ¿vale? Que tampoco somos comunistas en estas cosas, ¿vale? Tampoco hay que exagerar, ¿vale? Bien, me interesa esta tabla para que toméis conciencia de la extrema precisión y puntillosidad del análisis de Marx, hasta el extremo de tener en consideración las cantidades de trigo disponibles per cápita a lo largo de los 60 años o 40 años en los que se está haciendo la estadística, ¿vale? Volvemos otra vez a la página... Perdona, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que mejoraron las condiciones de la alimentación de la población en este tiempo? Quiere decir que había más cantidad de trigo disponible. No quiere decir que mejoraran las condiciones de la alimentación. Quiere decir que mejoran las cantidades de trigo disponible y que hay mayor cantidad de alimento para alimentar a las capas de población que la política local decida que hay que alimentar. Por ejemplo, a todo el sicariado intermedio que se dedica al control de los trabajadores, ¿vale? Al final, si tú quieres, para que tú puedas repartir, tienes que tener ¿qué? Tú no puedes repartir a partir de la miseria. Para que tú puedas repartir, tienes que tener unos excedentes. Una vez que tienes esos excedentes, que en este caso se obtienen por medio de la importación de cereal, por ejemplo, extranjero, ¿no? Porque se supone que es deficitario la producción de cereales, ¿no? Y cada vez más, porque en la medida en que tú expulsas, en la medida en la que el capitalismo expulsa a la gente del campo, transforma los campos de cultivo en pasturas para el ganado, y se lleva a los trabajadores a la ciudad y a los hijos ya han olvidado el trabajo del tal, pues... Oye, Inglaterra vaciada. Es un fenómeno también allí, fue en su momento, claro, ¿no? Claro, claro. Es decir, pues al final lo que está claro es que las fábricas funcionan con gente. Y a esa gente hay que darle de comer. Es verdad que no le vamos a dar de comer a todos igual, pero hay que darles de comer. Tú al final, y bajo la producción de alimentos, pues hay que traerlos de fuera. Claro, claro. E Inglaterra, en estas décadas, nos está mostrando Marx, se centra en la producción de manufacturas bajo el supuesto político de que la potencia de su armada y de su ejército le va a garantizar los suministros de comida y de materiales imprescindibles de los 7 mares, de donde tengan que venir, de donde los tengan que traer. Y además, cuando a partir de 1850 se ponga en marcha la navegación de vapor, inclusive podremos traer
de América o de Asia o de África productos perecederos que antes era impensable. Claro, todo esto lo puede el capitalismo. Claro, esto forma parte de la tremenda revolución social y económica que se está produciendo en estos decenios. Pensar que muchos alimentos de este tipo no era posible transportarlos porque llegaban agusanados en un transporte marítimo de 3 meses por ahí. Claro, cuando a medida en la que la navegación va mejorando y aumentan las velocidades, estos países pueden pensar de forma macroeconómica y macropolítica, diciendo, bueno, pues mira, pues oye, nosotros ganamos dinero vendiendo camisetas, ¿no? Pues oye, pues los salchichones y el trigo y todo esto, pues lo traemos de otro lado, que es mucho más barato que producirlo aquí. ¿Vale? ¿Sí, Paco? Bien. Continuamos entonces arriba. Pepa, por favor, adelante, 551. La enorme capacidad. ¿Has ido? ¿Ahora? Ahora. ¿Se me oye? Ahí, perfecto, sí. Pepa. Adelante. Vale. La enorme capacidad inherente al sistema fabril de expandirse a saltos y su dependencia respecto al mercado mundial generan necesariamente una producción de ritmo febril y a la consiguiente saturación de los mercados, que al contraerse originan un periodo de paralización. La vida de la industria se convierte en una secuencia de periodos de animación mediana, prosperidad, sobreproducción, crisis y estancamiento. A raíz de estos cambios periódicos del ciclo industrial, se vuelven normales la inseguridad e inestabilidad que la industria maquinizada impone a la ocupación del obrero y, por tanto, a su situación vital. Excepto en las épocas de prosperidad, los capitalistas se empeñan en una lucha encarnizada por su participación individual en el mercado. Esta cuota parte se halla en razón directa a la baratura del producto. Además de la rivalidad que esa lucha provoca en cuanto al uso de maquinaria perfeccionada, sustitutiva de fuerza de trabajo y a la aplicación de nuevos métodos de producción, se llega siempre a un punto en que se procura abaratar la mercancía mediante la reducción violenta del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Es que no hay más, ¿vale? Es decir, pues al final, cuando ya no pude robarle más dinero a los de la manufactura, ¿no? Pues bueno, pues y empiezo a competir con mis iguales con las mismas máquinas, pues el único procedimiento que hay de seguir compitiendo es reducir los salarios o aumentar el tiempo de trabajo. Lee por favor la nota 235. Voy. 235. En un llamamiento a las Trade Societies of England, lanzado en julio de 1866 por los obreros Kew Lockwood de los fabricantes de calzado de Leicester, había dejado en la calle, se dice, entre otras cosas: hace unos 20 años la fabricación de calzado en Leicester se vio revolucionada por la introducción del claveteado en vez del cosido. En ese entonces se podía ganar buenos salarios. Pronto la nueva modalidad industrial se extendió considerablemente. Una gran competencia se entabló entre las diversas firmas en torno a cuál podía suministrar el artículo más elegante. Poco después, sin embargo, surgió un tipo peor de competencia, a saber, el de vender en el mercado por debajo del precio. Las perniciosas consecuencias se manifestaron pronto en la reducción de salarios y tan rápida y precipitada fue la baja de los precios del trabajo que actualmente muchas firmas pagan apenas la mitad del salario original. Y no obstante, aunque los salarios siguen reduciéndose más y más, las ganancias parecen aumentar con cada alteración en la tarifa de los salarios. Los fabricantes aprovechan incluso los periodos desfavorables de la industria para obtener ganancias extraordinarias
mediante exorbitantes reducciones de salarios, esto es, por medio del robo directo en prejuicio de los medios de subsistencia más imprescindibles para el obrero. Ofrezcamos un ejemplo. Se trata de la crisis en la tejeduría sedera de Coventry. Según informaciones que he recibido tanto de fabricantes como de obreros, no cabe duda de que los salarios han sido rebajados en una medida mayor de lo que imponía la competencia de productos extranjeros u otras circunstancias. La mayor parte de los tejedores trabaja con salarios reducidos en un 30 a un 40%. Una pieza de cinta por la que 5 años atrás se pagaba al tejedor 6 o 7 chelines, ahora solo le rinde 3 chelines y 3 peniques, o 3 chelines y 6 peniques. Otro trabajo por el que antes se pagaban 4 chelines y hasta 4 chelines y 3 peniques, ahora solo se remunera con 2 chelines o 2 peniques o 2 chelines y 3 peniques. La rebaja de salarios es mayor de lo que se requiere para estimular la demanda. De hecho, en el caso de muchas clases de cinta, la reducción salarial ni siquiera estaba acompañada de una rebaja en el precio del artículo. Ya veis, Pepa. Bueno, esto es lo de Mercadona, ¿no? Lo de hay que trabajar más por menos dinero. Es que es igual. ¿No? Eso es igual. Es que no se ha inventado nada. Nada. El procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Reducción de salarios, aumento de productividad, reducción de personal. Julián, adelante. Como vemos, el aumento en el número de los obreros fabriles está condicionado por un aumento proporcionalmente mucho más rápido del capital global invertido en las fábricas. Este proceso, empero, solo se cumple dentro de los periodos de flujo y reflujo del ciclo industrial. Es además interrumpido siempre por el progreso técnico que ora suple virtualmente a los obreros, ora los desplaza de manera efectiva. Este cambio cualitativo en la industria maquinizada constantemente expulsa de la fábrica a obreros o cierra las puertas de la misma al nuevo aflujo de reclutas, mientras que la mera expansión cuantitativa de las fábricas absorbe junto a los desplazados a nuevos contingentes. De esta suerte, los obreros se ven continuamente repelidos y atraídos, arrojados dentro de la fábrica y fuera de ella, y esto en medio de un cambio constante en lo que respecta al sexo, edad y destreza de los reclutados. Las vicisitudes del obrero fabril quedarán expuestas de la manera mejor si lanzamos una rápida ojeada sobre las vicisitudes de la industria algodonera inglesa. En la siguiente página, que ahora Julián va a leer de corrido, vais a ver lo trepidante de los ciclos de expansión y contracción, expulsión y contratación, destrucción de capitales, provocación de obreros en el desempleo, la tremenda velocidad a la que estos ciclos someten a la población, en este caso de Inglaterra, en la industria algodonera. Vamos a ello, Julián. De 1770 a 1815. De 1770 a 1815, la industria algodonera experimentó 5 años de depresión o estancamiento. Durante ese primer periodo de 45 años, los fabricantes ingleses disfrutaban del monopolio de la maquinaria y del mercado mundial. De 1815 a 1821, depresión. 1822 y 1823, prosperidad. 1824 se derogan las leyes de coalición. Las leyes que prohibían la sindicación. Adelante.
Expansión general de las fábricas. 1825, crisis. 1826, gran miseria y revueltas de los obreros del algodón. 1827, leve mejoría. 1828, gran incremento de los telares de vapor y de la exportación. 1829, la exportación, particularmente a la India, sobrepuja a la de todos los años anteriores. 1830, mercados saturados, situación calamitosa. De 1831 a 1833, depresión sostenida. A la Compañía de las Indias Orientales se la priva del monopolio del comercio con el Extremo Oriente, India y China. 1834, gran incremento de fábricas y maquinaria, escasez de brazos. La nueva ley de pobres promueve el éxodo de los trabajadores rurales hacia los distritos fabriles. Ahí se multiplica la maquinaria, faltan los trabajadores y entonces la ley de pobres promueve mover la gente de las zonas rurales a los distritos fabriles, como vimos en los capítulos anteriores. Adelante, Julián. Barrido de niños en los condados rurales. Trata de esclavos blancos, 1835, gran prosperidad. Simultáneamente mueren de hambre los tejedores, algodoneros manuales. 1836, gran prosperidad. 1837 y 1838, estado de depresión y crisis. Cualquier médico que leyera esta descripción diría, este paciente es ciclotímico. Esta criatura necesita medicación. Tú no puedes estar un año bien, otro año mal, crisis, vuelta otra vez, gran prosperidad, hambruna. ¿Pero qué demencia es esta? Claro, son las escalas temporales de la expansión capitalista. Continúa, Julián. 1839, reanimación. 1840, Gran Depresión, insurrecciones, intervención del ejército. 1841 y 1842, terribles padecimientos de los obreros fabriles. 1842, los fabricantes echan de las fábricas a la mano de obra para imponer la derogación de las leyes cerealeras. Muchos miles de obreros afluyen a Yoskire, en donde los rechaza el ejército. Sus dirigentes son llevados ante los tribunales en Lancaster. 1843, gran miseria. 1844, reanimación. 1845, gran prosperidad. 1846, esto se lo tenía, Sí, sí. Primero auge sostenido, luego síntomas de reacción. Derogación de las leyes cerealeras. 1847, crisis. Reducción general de los salarios en un 10% y más para celebrar la Pigloag, la gran hogaza de pan. Es decir, la burguesía establece un combate político con la aristocracia para derogar las leyes que prohibían la importación de cereal, que era de lo que quería la aristocracia, ¿no? Y cuando consiguen la derogación de las leyes cerealeras con el apoyo del proletariado, prometiéndole al proletariado que importando cereal de América, la hogaza de pan va a costar la mitad, en cuanto se derogan las leyes cerealeras, le bajamos los salarios y le aumentamos el precio del pan. Pero es que además lo estamos leyendo y si en lugar de estas fechas sustituimos toda la época de Aznar, Rajoy, con
o zapatero, es lo mismo y además las crisis son cada vez más cortas. Claro, y es que es un tío vivo con las crisis cada vez más cortas. Es una locura. Claro, así es. Y toda la gente que se queda fuera, es que, y bueno, y tocada de todas las maneras, y lo emocional, económica. Nos queda por vivir todavía. Y lo que nos queda, sí. Adelante, Julián. 1848. Depresión sostenida. Manchester ocupada militarmente. 1849. Reanimación. 1850. Prosperidad. 1851. Precios mercantiles a la baja. Salarios bajos. Frecuentes huelgas. 1852. Comienzo de una mejoría. Continúan los tickets, los fabricantes amenazan con importar a obreros extranjeros. Continúan las huelgas. Los fabricantes amenazan con traer obreros de otro lado, claro. Continúa. 1853. Exportación en alza. Strike de 8 meses y gran miseria en Preston. 1854. Prosperidad, saturación de los mercados. 1855. De los Estados Unidos, Canadá y los mercados asiáticos orientales afluye un torrente de noticias referentes a bancarrotas. 1856. Gran prosperidad. 1857. Crisis. Crisis. 1858. Mejoría. 1859. Gran prosperidad. Aumento de las fábricas. 1860. Apogeo de la industria algodonera inglesa. Cualquiera que vea esta descripción, llegaría rápidamente a la conclusión de que el capitalismo hay que regularlo. ¿Qué? Que el capitalismo hay que regularlo. Ah, claro. No sabe funcionar solo. El capitalismo necesita un amo, ¿no? Que le ponga el arnés y que le lleve adelante. Pero es que los capitalistas no se dejan regular de ninguna manera. ¿Vale? Parece que el poderío de Reagan en Estados Unidos fue precisamente eso, ¿no? Desregular prácticamente toda la economía. Desregular todo, sí. Continúa, Julián. Los mercados indios, australianos y de otros países se hallan tan saturados que todavía en 1863 casi no han podido absorber toda la pacotilla. Tratado comercial con Francia. Enorme crecimiento de las fábricas y la maquinaria. 1861. El auge se mantiene durante algún tiempo. Reacción. Guerra civil norteamericana. Escasez de algodón. De 1862 a 1863, colapso total. Colapso total, como si lo de antes hubiera sido un éxito. ¿Sabes? Todo lo que venía de atrás. Chicas. Es hora, ¿eh? Sí, ya es la hora. Sí. Nos quedan 2 páginas para terminar el párrafo. Lo dejamos para cuando volvamos y nos vemos todas las... Muy bien. Bueno, pues entonces, en septiembre, que creo que es el 15 o 16 de septiembre, nos volvemos a ver y continuamos en la página 555. Muy bien. ¿Vale? Buenas vacaciones. Unas buenas vacaciones. Felices vacaciones. Portaos bien, por favor. Igualmente.